He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis ordenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Vamos a orar. Eterno y amantísimo Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos, mi vida como instrumento, Señor, y a tu iglesia, que sea tu palabra en cada corazón, trayendo, Señor, al Espíritu vida y fortaleza, Señor. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano? Los que vamos anotando ahí, la segunda parte, la sentencia de los ricos. Y algo muy importante que yo me hacía la pregunta en la semana cuando estábamos repasando esta parte de la palabra de Dios. ¿Acaso Dios tiene algo en contra de los ricos? Déjeme decirle que tener cosas materiales en sí no tiene nada de malo, hermano. Aquí lo que Dios quiere hablarle a la iglesia es que tengamos cuidado con las cosas materiales. Por tener un enfoque materialista nos hace perder de vista lo que realmente tiene esencia en la vida. Quiero que me acompañe de manera breve a la primera epístola a Timoteo. Dejo un apartado aquí donde estamos, en Santiago. Vayamos atrás unas epístolas. La primera de Timoteo, capítulo 6. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de la palabra a nosotros en la actualidad? Es a que tengamos cuidado con aquellas cosas materiales. ¿Cuánta gente, por estar buscando las cosas materiales, acumular riquezas, pierden de vista lo que tiene realmente esencia, y es la vida eterna, y es la comunión con nuestro Dios? Vea lo que le escribe Pablo a Timoteo, capítulo 6, le dije, vamos desde el versículo 6. Dice, le dije primero a Timoteo, ¿verdad? Vamos desde el 7. Vamos a leer desde el 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, dice Pablo. Y sin duda, ¿qué dice? Nada. Es decir, hermano, tenemos que tener cuidado. Si es importante trabajar, las riquezas son para administrarlas, para apoyar, para que tenga un beneficio, pero no para acumularlas. Dice Pablo a Timoteo, nada hemos traído a este mundo, y sin duda que nada podremos sacar. Vea lo que dice el versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué dice? Y sabe que, hermano, a veces la gente pierde la objetividad de la vida. Quiere acumular tantas cosas que se olvida de su alma. Usted y yo somos la iglesia. Somos los llamados ¿por quién? Dios. Recordemos que en aquel entonces, hermanos, las iglesias o los edificios eran llamadas sinagogas. Eran templos. Cuando se empleaba la palabra iglesia, era referencia a un llamado por Dios. En la época del apóstol Pablo, no les decían cristianos todavía. Bueno, hubo cristianos porque eran de Cristo. Pero hacían referencia a la iglesia, a aquel llamado por Dios. Entonces, hoy somos llamados a que tengamos un balance en las vidas. ¿Cuánta gente, por estar acumulando quizás unos cuantos pesos, se olvidan de su alma? Y aquí la palabra dice, el 8, así que teniendo sustento, fíjese que no habla de acumular, sino que habla del diario. ¿Qué dice el Padre nuestro? Danos el pan ¿de qué? ¿De mañana? No, de cada día. Tenemos que aprender a distinguir en lo que Dios quiere enseñarnos y lo que a veces pensamos equivocadamente. Porque dice que estemos contentos con esto. ¿Con qué? Con el sustento y el abrigo. La iglesia debe de tener un balance. Mira, hermanos, Dios siempre nos da lo que necesitamos. Pero a veces perdemos la objetividad y queremos cosas que nos llevan a hipotecar nuestra vida, nuestro sueño, nuestra paz. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que tengas paz,
Entonces, cuando tenemos sustento y tenemos abrigo, tenemos que entender que eso es lo que Dios nos da. Amén. Vea lo que dice el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en ¿qué? Es decir, hay gente que quiere acumular cosas y quiere un carro y quiere zapatos y quiere una casa y quiere esto. ¿Sabe qué, hermano? Está cayendo en tentación. Porque eso que él está buscando lo va a alejar de Dios. Y qué triste y qué lamentable que hoy la gente esté pensando en enriquecerse y se olvida de su alma y se olvidan de sus hijos. Continúa el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. ¿Y qué más? Y lazo. Y lazo y muchas codicias necias. ¿Y qué más, hermanos? Y dañosas, que hunden a los hombres. ¡Qué tremenda! Creo que aquí, hermanos, se entiende la palabra, ¿verdad? No tenemos que interpretarla, usted la entiende. ¿Qué es un lazo? Usted cuando agarra el lazo para alazar un animal, ¿qué lo hace? Usted lo amarra y lo jala a donde usted quiere, ¿cierto o no? Y si usted quiere, usted lo sujeta y hace con el animal lo que usted quiere. Lo puede llevar inclusive a matarlo, ¿cierto o no? Así sucede con la gente cuando busca las riquezas. Lo agarra el dinero y lo tiene bien alazado. Y lejos de que él maneje su vida, el dinero le maneja la vida. ¿Y cuánta gente no se ha suicidado por el dinero? ¿Cuánta gente no ha llegado a pedir prestado? ¿Y sabe qué piensa, hermano? En el suicidio, porque ya no puede. ¿Sabe que esta palabra que Dios nos da, hermano, es tan hermosa? Desafortunadamente no está toda la iglesia para entender lo que Dios quiere revelarnos. Entonces, lo que Dios quiere hablarnos es que seamos libres. Que no hipotequemos nuestra libertad en Cristo. Que tengamos la libertad los días de culto de venir y escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Entonces dice el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen primero en tentación y luego en el lazo. Y después como resultado, hermanos, codicias necias. Es decir, codicias, aquello que no tienes y que está fuera de la voluntad de Dios. Pero tú te empeñas y te empeñas y te empeñas. Y luego, hermano, esto trae como consecuencia y como resultado, dice el versículo 9, y son dañosas. ¿Y qué hacen, hermanos? Hunden los hombres. ¿Por qué mucha gente está hundida el día de hoy? Y desafortunadamente también gente de la iglesia. Porque no hemos entendido que Dios quiere bendecirnos. Yo le decía, hermano, si un médico consulta un libro de medicina y eso le da resultado, los cristianos tenemos la Biblia, pero no la leemos, mucho menos la entendemos, y por eso estamos donde estamos. Es decir, lo que Dios quiere es bendecirnos, pero como iglesia hoy no leemos la Biblia. Si leyéramos este libro, ¿sabe qué? Nos meteríamos o nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza. Mucha gente está hundida, dice el versículo 9, que hunden a los hombres en destrucción, ¿qué dice? Y perdición. ¿Cuánta gente, y esto es lamentable, ministros del Señor, que por amor del dinero dejaron de predicar? Y están buscando el dinero porque piensan que mejor es un negocio, una tienda de abarrotes, que estar aquí. Pues ¿sabe por qué, hermano? Porque andan detrás de las riquezas. Y no va a alcanzarles la vida para entender que lo que Dios quiere decirnos es sustento y abrigo. Y no nos va a dejar. Vea lo que dice el versículo 10. Porque raíz de todos los males es que. Es decir, hay gente que tiene, y usted dice, hermano, pero si yo ni tengo. Pero cuando lo vas a tener 5 o 10 pesos, lejos de darles una buena administración, te los acabas. O sea, no es el monto, hermano. Decía una persona, es que el día que yo me gane la lotería, hermano, cuando gane voy a dar mi diezmo. El asunto es, ¿qué puedes hacer con el 1,000,000 de pesos? El asunto es, ¿qué haces con los 5 o 10 o 20 pesos que traes en la bolsa?
Amén. Entonces, ¿hay algo de malo con el dinero? No. Lo que Dios quiere hablarnos en Santiago a la iglesia, hoy a usted y a mí, que somos los llamados, es que tengamos un balance con las cosas materiales. Que tengamos cuidado, que seamos maduros, que entendamos que el dinero lo que hace es alejarnos y nos lleva por una tentación. Es lamentable, hermanos, que mucha iglesia, y cuando me refiero a iglesia me refiero a personas, están en este momento viviendo frustrados porque no supieron administrar, porque no supimos cuidar. Y no entendemos que lo que Dios quiere darnos es una palabra para que traiga paz a nuestro corazón. Entonces Santiago nos habla que tengamos cuidado con el amor al dinero. Porque del versículo 1, del capítulo 5 al versículo 1 al 6, lo que habla es el tema de los ricos. Pero no solamente de los ricos que tienen, sino es hacia el dinero. Entonces aquí dice Pablo a Timoteo que raíz de todos los males es ¿qué? Amor al dinero. Y ya nos dijo Dios, no es con lo que puedas hacer con el millón, no, es que haces con los 20 y con los 50 o 10 que traes en la bolsa. ¿A dónde te lleva? Amén. Bendito sea nuestro Dios. Vayamos a Lucas 6:24. De manera rápida, es una pequeña introducción. Todo esto para entender un poco más fácil lo que nos habla en Santiago. Lucas 6:24. Fíjese, este ay tiene un signo de exclamación y bueno, de acuerdo a la gramática, cuando aparece un signo de exclamación, hay que hacerlo ¿con qué? Con mucha fuerza, porque tiene esa connotación, ¿verdad? Entonces, vea lo que dice el versículo 24. Más ay de vosotros. ¿A quién le habla? A los ricos económicamente. Aquellos que aman el dinero, aquellos que están siempre pensando en acumular. Porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros a los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros a los que ahora reís, porque lamentaréis, ¿qué dice? Y lloraréis. Es decir, hoy un rico o alguien que tiene acumulado dinero, pues se ríe de la vida, ¿no? Y dice, no me falta nada, tengo todo, estoy buscando. Hay gente que tiene 1 o 2 trabajos y dice, no tengo necesidad de ir al templo. Llegará el momento que esa vida, esa alma, se encontrará con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le dirá, todo el tiempo en la tierra anduviste persiguiendo las cosas materiales. Y te olvidaste de algo muy importante, tu salvación. Porque el rico, hermano, lo último que piensa es en su vida espiritual. Lo último que piensa es de que va a entregarle cuentas a Dios. Entonces Jesús dice, ay de vosotros, que estáis saciados hoy, que se dicen que no les falta nada. Ustedes estarán frente a frente un día con el juez. Y les dirá qué sucedió con su alma, con su salvación. Porque el rico tiene esto, hermano, se olvida de su vida, se olvida de su alma y se olvida de que él va a entregarle cuentas a Dios tarde que temprano. Me encontraba en la Biblia, yo le decía al inicio, que si acaso yo problema con las riquezas, no. Me encontraba, por ejemplo, Abraham fue un hombre próspero, Job fue un hombre próspero. Entonces, no habla en contra de las riquezas, hermanos. Está hablando acerca del problema del hombre que tiene hacia el dinero. Que se olvida de lo que Dios quiere hablarle y Dios quiere mostrarle. Quiero que me acompañe y vayamos a Deuteronomio. Acompáñeme a Deuteronomio. Ahorita le digo la cita. Levítico 19:13, perdón. Levítico 19:13. Ya para entrar a lo que es el tema. Y aquí nos habla acerca de que Dios estableció ciertas leyes para con el prójimo. Levítico 19:13.
Este era un mandato para Israel, ahora también para nosotros. ¿Cuántos de repente nosotros hemos por ahí tenido la oportunidad de emplear a alguien? Vean lo que es el versículo 13. No oprimirás ¿a quién? A tu prójimo. ¿Ni qué? Ni le robarás. No retendrás el salario ¿de quién? Del jornalero. Hay mucha gente que emplea a alguien y no le paga. Luego te doy. No tienes que ser rico para hacer esto. Hay gente que abusa. Y la iglesia no debemos de ser así. Desafortunadamente se da en la iglesia. Porque yo les decía, hermanos, la Biblia nos enseña que somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Si nos comportamos como los de allá afuera, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Sabe que la iglesia hoy en el mundo contemporánea está mezclada con muchas cosas del mundo? Entonces aquí dice la palabra de Dios, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es decir, si tú empleas a alguien, ¿qué tiene que hacer? Pagarle. No le des vuelta. Qué lamentable es cuando alguien emplea a alguien, luego te pago. Vas tú por tu salario, ven mañana. Y se escucha, pero también pasa desafortunadamente en los cristianos. Entonces, vamos ahora sí a Santiago capítulo 5, ya con esta introducción vamos a entender un poco más lo que quiere enseñarnos la palabra de Dios. Dice el versículo 4, he aquí clama ¿quién? El jornal de los obreros, es decir, alguien que fue a trabajar con los ricos, que han cosechado vuestras tierras, es decir, aquí está hablando a los ricos, alguien de los que tú empleaste, hoy clama, los que en aquel tiempo fueron a cosechar o a segar, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es decir, hay hijos de Dios, los cuales son empleados. Y esos hijos de Dios claman, oran y piden a Dios justicia. ¿Y usted qué cree que hace Dios? Los escucha. Y les dice a aquellos que tienen el dinero. Esas oraciones han llegado a mí. Y yo, el Todopoderoso, voy a hacer justicia. Porque ya dice Levíticos que no retendrás el salario ¿de quién? Entonces, hermano, cuando usted está en esa situación y usted es el empleado, ¿qué tiene que hacer? ¿Demandar al otro? ¿Qué hizo aquí? Oro. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Es un principio. Señor, ten misericordia de este hombre que me debe una semana de trabajo. Señor, te pido que hagas algo. Toma esto en tus manos. Es lo que debe ser un cristiano. Orar. Y el Señor juez, dice aquí Santiago, dice, ha oído el Señor de los ejércitos. Y aquí la del Todopoderoso. Entonces Santiago ve que esto sucede en la iglesia. Un cristiano no debe de ser así. No debemos de ser gente que emplea a alguien y no le paga. Si tú empleas a alguien, ¿qué tiene que hacer? Págale. Y si tú eres uno de los que trabajó y no te han pagado, ¿qué tiene que hacer? Orar. Orar. Porque el Señor juez, Jehová de los ejércitos, escucha. Porque a veces es triste que nos estemos yendo a las cortes, a los juzgados, por ignorar la palabra de Dios. Amén. Versículo 6, continuamos el 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, le habla a los ricos, y sido disolutos. Aquí la palabra disoluta es una palabra en griego disoluto, que significa trepo, que habla cuando a alguien le gusta exhibir lo que tiene. Ya ve que el rico a veces cuando tiene, pues lo exhibe en un carro o en su ropa de 20,000 pesos, un traje. Es una persona disoluta. Alguien que fanfarronea, vaya, con lo que tiene. Así hay mucha gente rica
que tiene algo y lo exhibe con un carro de $1,000,000. Y es lo que significa la palabra disoluta o disolutar. O sea, aquí Santiago dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido ¿qué? Fanfarrones disolutos, que todo lo exhiben, que tienen, y ves que al que tú le debías no le pagaste, pero te compras tu carro de $1,000,000. Es lo que hace la gente rica a veces. O en el caso aquí de la iglesia, pues quizás no es el carro de $1,000,000, pero pues no le pagaste a aquel, pero traes tu chamarra de $200 y no le has pagado al otro. Entonces Santiago dice, habéis engordado a vuestros corazones como en día que dice. Es decir, tienes dinero y lo acumulas, y lo acumulas, y lo acumulas. El dinero no es para que lo acumulemos, es para que lo administremos. Hay gente que tiene dinero, ¿sabe qué, hermano? Y a sus hijos los tiene bien limitados. Otro caso extremo. Por querer acumular, acumular, acumular. Entonces Santiago dice, habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. 6. Habéis condenado y dado muerte, ¿a quién? Al justo. Y él no os hace, ¿qué dice? Resistencia. ¿Por qué? Porque el justo sabe que Dios va a tomar todo en sus manos. Entonces, cuando Santiago escribe esta epístola, la escribe con un propósito, que la iglesia entienda qué es ser cristiano y no se pierda. Que no amemos el dinero, sino que tengamos cuidado con aquellas cosas que Dios nos da para no perdernos. Yo les decía, el que tengamos cosas materiales no es malo. El asunto es cuando eso te desvía de Dios. Entonces, Dios quiere hablarnos en esta hora a nosotros, hermanos, que hay una sentencia para los ricos, para aquellos que aman el dinero. Que no seamos nosotros uno de ellos. Vamos a concluir. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 17, versículo 8, y con esta cita terminamos. 17. Deuteronomio 17, versículo 8. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás, ¿a dónde tienes que ir? Y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vea lo que dice el versículo 9. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere. Y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo que dice, y temerá y no se ensorbecerá. Es una enseñanza. ¿Tienes un problema? ¿Qué tienes que hacer? Hoy no hay jueces. Hoy tenemos. ¿Tienes un problema? ¿Qué tienes que ir? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? En aquel momento eran los jueces. Estaba Moisés, estaba Aarón. Hoy, pues no es que vengan conmigo con el pastor para que yo le solucione. No. Hoy es que vayamos ¿a dónde? Vea lo que dice el versículo 9. Y vendrás, ¿a quiénes? A los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días, y preguntarás. ¿Y ellos qué? Ahora, hermanos, yo les decía, hoy no hay jueces. Habemos pastores, ministros. Y sabe, si usted viene conmigo, yo le voy a decir, hermano, necesitamos leer la palabra y que nos enseñe. Amén.
Entonces, el tema en cuanto a los ricos insensatos o aquellos que aman el dinero es, tengan cuidado. Nada trajimos, nada nos llevamos. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias. Dios es bueno, ¿verdad, hermano?